lo que dijo Rajoy no es exacto. Los millones que el señor Bárcenas tenía en Suiza fueron regularizados aprovechando la amnistía fiscal de Montoro. Por tanto, no había nada que investigar. Lo había reconocido, él dijo que era debido a unos buenos negocios que había hecho y además se le permitió regularizar. Luego, repito, lo que se trataba de destruir eran los papeles de la contabilidad. Como decía el magistrado emérito del Supremo, José Antonio Martín Pallín, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, hay 3-4 preguntas lo más concretas y sintéticas posibles. Primero, hay un debate público, social, ciudadano, periodístico, sobre cómo se están dirigiendo desde el tribunal estos dos juicios que se celebran en paralelo, el de la Kitchen y el caso Mascarillas. Hay quien dice que en el primero, en la Kitchen, se está acotando demasiado la acción de la acusación y los testimonios, y que en el segundo se permite con mucha más laxitud. Con su experiencia de más de 2.000 juicios a sus espaldas, ¿qué análisis hace de la dirección de los dos juicios? Es evidente que hay una diferencia notable. En la Kitchen hay un intervencionismo excesivo en contra de lo que aconseja la ley de enjuiciamiento criminal y las reglas de funcionamiento de los jueces, y en cambio, en el caso de las mascarillas, hay una pasividad verdaderamente llamativa. Yendo al caso de la Kitchen, yo creo que en lo que acierta la presidenta es en delimitar el objeto del proceso. Yo soy crítico, pero hubo un momento en que el juez Ruz iba a seguir adelante con la investigación contra el presidente del gobierno y la secretaria general, presidente del Partido Popular, y entonces surge una conversación entre Ignacio González y Zaplana y dicen: hay que quitar a este juez, mandarle a escardar cebollinos y traernos a García Castellón, que era el titular oficial, aunque estaba fuera de España. Bueno, entonces ahí el juez García Castellón traza una línea roja, como ahora se dice, deja fuera al presidente del partido y a la secretaria general y se centra en el ministro del Interior, el secretario de Estado y algunos policías. En ese aspecto la jueza tiene razón, hay que acotar el objeto del proceso. Pero lo que no se puede hacer es interrumpir constantemente, hacer preguntas o evitar que se hagan preguntas que pudieran llevar a una inculpación o atribución de funciones al presidente y a la secretaria general, porque realmente su posición era muy delicada, porque si declaraban en contra suya, pues eran testigos semiacusados. Pero en fin, cortemos este tema. Lo que hay, se puede hasta cronometrar, es una intervención excesiva de la presidenta con la impasibilidad del Ministerio Fiscal. Yo, como has dicho, he celebrado más de 2.000 juicios como fiscal y el fiscal tenía que haber intervenido para delimitar el objeto del interrogatorio. No hizo nada y esto es muy llamativo. Ahora, la segunda fase va a ser muy interesante. Es declaración del ministro del Interior, declaración del secretario de Estado y de los policías. Vamos a ver cómo se comporta la presidenta, porque aquí ya son acusados, no son testigos sospechosos, son acusados y por tanto vamos a ver cómo se comporta. Señor Martín Pallín, usted ejerció de juez y de fiscal, entiendo también. De hecho, primer cargo es fiscal. Sí, dice que 20 años de fiscal. Dice que le sorprende, en la Kitchen, lo estaba comentando también hace un momento May Mariño, que la pasividad del fiscal, en el caso de la Kitchen, ¿usted entiende que hay materia para que el fiscal hubiera entrado a saco en esto? ¿Y qué es lo que le sorprende entonces? Pues que hubiera, en primer lugar, advertido la presidenta que se trataba de un caso en el que el testigo había tenido la sospecha anterior de ser autor y que, por tanto, solo podía
hacer manifestaciones sobre hechos que no le inculpasen, salvo que él quisiera voluntariamente hacerlo. Eso ya es otra cosa, pero le ampara en no declarar contra sí mismo. Y por cierto, que el objeto del proceso, que creo que se está divagando mucho, era pura y simplemente destruir la contabilidad extracontable, en una frase genial de Bárcenas, porque el dinero que entraba a chorros de las comisiones por adjudicación de obra pública no podía encajarse dentro de los límites de la ley de financiación de partidos políticos. Y no quedaba otro remedio que hacer una doble contabilidad. Y esa doble contabilidad era la prueba definitiva que se manejó en la Gürtel para condenar al PP como partícipe a título lucrativo. Una última cuestión. Y por tanto... Sí, diga. Sí. No, y que por tanto el objetivo de esta operación era destruir esos papeles y también quizá hubiera habido rastros en esos famosos discos duros que fueron destruidos a martillazos. Y este es un hecho notorio reconocido por el PP. Correcto. Aunque no sea motivo del juicio de la Kitchen, ¿la Gürtel está suficientemente relacionada con la Kitchen para que se pueda permitir una línea de preguntas que relacione ambos casos o no? Porque esos casos ya están juzgados. No, yo creo que ahora, ya una vez que ha pasado esta fase, hay que centrarse en la operación de destrucción que lleva aparejado hechos tan grotescos como el cura que entra en casa de Bárcenas, los seguimientos a su mujer, a Rosalía, el comportamiento respecto de Bárcenas, que por cierto, lo que dijo Rajoy no es exacto. Los millones que el señor Bárcenas tenía en Suiza fueron regularizados aprovechando la amnistía fiscal de Montoro. Por tanto, no había nada que investigar. Lo había reconocido, él dijo que era debido a unos buenos negocios que había hecho y además se le permitió regularizar. Luego, repito, lo que se trataba de destruir eran los papeles de la contabilidad. El juicio de la Kitchen, con cosas que ha detallado, este sí que detalla con pelos y señales, con nombres y apellidos, hasta con matrículas en la mano si hace falta, el inspector que a pesar de todas las presiones que ya contó en su día en el Congreso, pero que ahora ha vuelto a contar en sede judicial, hizo su trabajo, este funcionario, Manuel Morocho, el inspector que investigó la Gürtel, a pesar de tener las presiones de sus superiores. Y eso incluye, Miguel Ángel Campos, buenos días, Campos. Hola, buenos días, José Luis. Eso incluye no solo, la verdad que lo que nos vas contando es tremendo cada día más, es decir, no solo incluye los intentos de soborno, no solo incluye las presiones, los señalamientos que le vaciaran el equipo, sino incluye que cuando él tenía que despachar con el juez que estaba liderando y amparando esta investigación, tenían que irse a buscar un lugar apartado porque ellos mismos temían que hubiera micrófonos que les estuvieran espiando. El relato de estos 2 días ha sido escalofriante. El inspector Morocho narró ayer cómo se multiplicaron las presiones sufridas sobre su investigación a la Gürtel y a todo lo relacionado con el PP a raíz de la llegada de este partido al poder. A partir de ese momento hay un salto de calidad. Una vez que el Partido Popular entra en el gobierno y toma la batuta de la policía, evidentemente hay un cambio claramente respecto a la acción. Incluso su jefe en la UDEF le advirtió de que el presidente del gobierno sabía su nombre cuando no lo conocía nadie. Manuel Vázquez me llegó a decir que Rajoy conocía mi nombre. Y se ejecutaron presiones primero para desarticular su grupo investigador, el 21 de la UDEF. Antes de la aparición de los papeles de Bárcenas eran 11 miembros. Acabaron siendo solo 5 porque les ofrecían destinos más cómodos y bien remunerados y él no les podía retener. Les dejaron sin capacidad para ejecutar muchas investigaciones porque además les encargaban trabajo inútil extra. Y Morocho lamenta que varias líneas de investigación quedaron sin ejecutar. Pues muchos quedaron sin realizar. ¿Muchos quedaron sin realizar? Sí, hay mucha información que vino de cuentas bancarias en el exterior que no hubo capacidad para hacerlo porque ni teníamos el personal. Las presiones no acababan ahí. Morocho dice que hay indicios de que colocaron micrófonos en su despacho de la UDEF, así como en su vehículo policial. ¿Sabe si estuvo monitorizado su despacho?
Me quiero decir, con micrófonos, en fin, para oír. Hay indicios de que sí. Hay indicios de que sí. Igual que el vehículo. ¿Cuál? Y el vehículo también. El vehículo que teníamos asignado. Que los mandos de la UDEF, de la Kitchen, intentaban controlar sus pesquisas hasta tal punto que trataban de colarse en las reuniones que mantenía con el juez Pablo Ruz para hablar de la investigación secreta, y el propio juez les impedía el paso. Incluso el magistrado Pablo Ruz creía que la trama había colocado micrófonos en su despacho y ambos tomaban precauciones. Cuando hablábamos de temas sensibles, él me decía: Manuel, acompáñame. Y salíamos a la oficina judicial, un punto exterior de su despacho, y me planteaba, pues, alguna cuestión evidentemente crítica para la investigación. Hubo presiones de todo tipo, además de las presiones desde el entorno político y policial. Distintas acusaciones y abogados relacionados con el PP le presentaron hasta 8 querellas. Todas acabaron archivadas. Fue José Luis un mal día para los acusados. Morocho, un funcionario que ha demostrado su honradez y compromiso con la verdad y la justicia en estos casi 20 años de la Gürtel y la Caja B, ha confirmado sin género de dudas que existió la operación Illegal Kitchen. Falta determinar a quién alcanzará la responsabilidad, si solo a la policía política y al secretario de Estado, o escalará hasta el ministro. La que queda fuera es la trama política. Ya se encargó la instrucción del procedimiento. En palabras del fiscal, se estableció una inaceptable línea roja para no acusar a los autores intelectuales de la Kitchen. Tanto que se habla de los funcionarios, pues ahí tienen uno, Manuel Morocho, que hizo su trabajo y supo cuál era su trabajo más allá de todas las presiones que recibía.